Ya, jóvenes, buenas tardes. Vamos a partir entonces con nuestra clase de hoy día. Hoy día vamos a continuar con el tema de la unidad que nos ocupa, que es la normalización. La semana pasada vimos todo lo que era el uso de líneas. La normalización, en términos generales, ocupa muchas cosas más. Pero lo más importante dentro de nuestro esquema para entender inicialmente un dibujo es usar adecuadamente las líneas de representación del dibujo, ya cuál es la línea gruesa que indica el contorno, la realidad de la figura y cuáles son los otros usos de línea. ¿Ya? Las líneas que no sean el dibujo exactamente, vamos a dibujarlas de manera mucho más suave. Tiene que ser notoria la diferencia entre el entorno del dibujo, el contorno del dibujo, la parte misma del dibujo, los elementos, los encuentros de línea, los encuentros, de plano, cualquier elemento del dibujo del objeto se tiene que diferenciar claramente de aquellos que no son el objeto, que son líneas de corte, que son ejes, que son líneas de segmento. Cualquier otra línea debe notarse que estas últimas son mucho más delgadas. Una de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la normalización es la manera en que nosotros vamos a informar a la gente que va a ver nuestro dibujo, las reales dimensiones del objeto o cualquier otra información dentro de este objeto. Y para eso usamos el acotamiento. Vamos a ver esto. ¿Se alcanza a ver? Por favor, contéstenme, no, por chat no veo nada yo ahora, así que contéstenme a alguien. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Ya, vamos a mirar entonces esto. Esta presentación también la voy a subir a la página para que ustedes la vean de nuevo. Vamos a ver una presentación muy somera, por decirlo de alguna manera, para poder entender un poco cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, el acotamiento, que es la parte que vamos a ver nosotros hoy día, en su parte inicial, bastante simple, la parte más comprensible. Yo normalmente les entrego esta información que es un porcentaje muy bajo del dibujo total, de lo que es dibujo técnico total, pero que es lo que más se utiliza y que me puede permitir dibujar adecuadamente, ya sin necesidad de tanto rebuscamiento. ¿Cuál es el sentido de esto? El acotamiento es la medida de una caracterización de un objeto la cual debe ser especificada en un dibujo técnico. La acotación, también conocida como cota o dimensión, debe cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y por consiguiente facilitar la construcción de una pieza. Tenemos que entender una cosa, chicos. Acotamiento, el acotar la figura, ponerle los datos reales a la vista, es una mezcla entre técnica y arte. Técnica porque tenemos que cumplir con todos los requerimientos para que sea entendible, y arte porque, aparte de todo, tiene que entenderse bien, tiene que ser claro, tiene que ser limpio, tiene que ser ordenado, y además tiene que ser estéticamente agradable. Si el objeto está dibujado lleno de mugre, suciedad, líneas por todos lados, desordenado, la gente va a confundir la información, y eso tenemos que tratar de evitarlo como sea en un dibujo técnico. Una parte esencial del dibujo técnico es que sea fácilmente comprensible. A prueba de, pero lamentablemente no hay nada a prueba de, pero vamos a tratar de que sea lo más probable posible, ¿ya? Que sea muy fácil de leer. Entonces, esta acotación, este acotamiento, esta cota, esta dimensión que nosotros vamos a poner, no debe confundir, sino que debe ayudar a hacer más inteligible el dibujo. ¿De qué se compone? Se compone de varias cosas, tres cosas principales. Primero, una línea de cota. Una línea de cota es una línea donde está especificado lo que estoy midiendo, ¿ya? De aquí hasta acá, esa es la línea de cota. Son las líneas finas, ojo, que implica que son más delgadas que el contorno de la figura, que indican exactamente la dimensión de cada parte de la pieza, quedan interrumpidas en su centro para la colocación de cotas o medidas en esa parte. Debe ser de espesor fino y terminar en flechas, ¿ya? Nuestra normativa chilena especifica más bien que sean flechas las que terminan mostrándome hasta dónde llega la cota, ¿ya? Estas indican el comienzo y el final de cada línea. Las líneas de cota se deben disponer de tal forma que queden fuera del contorno de la pieza. Si la pieza está aquí, vamos a acotar por fuera, ya que no moleste el objeto, en lo posible. Ya les dije que esto era más bien una mezcla de técnica y arte, significa que a veces no vamos a poder responder a todo esos esquemas y vamos a tener que poner una cota dentro, pero tratemos de que no sea así. ¿Ya? Otra cosa son las líneas auxiliares de cota, que son líneas continuas que partiendo del objeto, de lo que estoy marcando, marcan el espacio de acotar, hasta allí llega. Ahí voy a trazar la línea de cota, entre estas líneas auxiliares de cota. Son perpendiculares a la línea de cota, perpendicularmente, y la sobrepasan en 1 o 2 milímetros, están más arriba.
Si la línea de cota es muy corta para poder ubicar las dos flechas, se prolongará por ambos lados. Fuera de la línea auxiliar de cota, y las flechas se dibujarán de tal forma que terminen en ángulo recto siempre. ¿Ya? Siempre en ángulo recto con respecto a la línea. ¿Ya? Lo otro importante es el número, la magnitud que vamos a poner, el dato concreto. El número de la cota debe colocarse siempre que sea posible en la mitad de la línea de la cota, al medio. Asimismo, cuando existan varias líneas de cotas paralelas, se suele alternar la ubicación de sus respectivos números de cotas a fin de que no aparezcan unos encima de otros. Ojo, la cantidad de cotas en el dibujo debe ser la mínima posible, pero suficiente para definir el tamaño y la posición de cada elemento de la pieza. ¿Qué quiere decir esto? Hay una regla que dice que las cotas tienen que ser las necesarias para entender el dibujo y las suficientes, no poner cotas de más. Si ya tengo marcado por un lado, no necesito marcar por el otro. Si por ejemplo tengo la elevación o la vista frontal, la planta y el perfil izquierdo, en estos tres elementos, y aquí tengo anotado el ancho con una cota, no tengo que ponerle la planta de nuevo, porque ya está aquí, ya está en el perfil izquierdo, entonces el ancho de la figura, no tengo que marcarlo en la planta. O si lo tengo en la planta, no lo marco en el perfil izquierdo. Eso tengo que tenerlo muy claro. Si la altura de una pieza está aquí, en el perfil izquierdo no lo voy a marcar, porque se entiende que es la misma. Para eso, además, los dibujos tienen que estar totalmente alineados. Una de las cosas que vimos al principio, no sé si se acuerdan ya a esta altura, es que un punto tiene una sola posición en el espacio. Una pieza tiene esta altura y al otro lado va a estar a la misma altura. Entonces la dimensiono aquí nomás, porque al otro lado es la misma. ¿Ya? Las cotas más chiquititas, las menores, deben colocarse más cercanas a la figura y las mayores, las más grandes, las que son completas, más alejadas, a fin de evitar cruces de línea, de cotas y auxiliares. Al acotar partes de una pieza que estén en la misma dirección, en la misma posición, una al lado de la otra, se deberán colocar todas las cotas en una sola línea continua. ¿Para qué? Para que se vea ordenado, para que sea fácil de leer, para que sepamos que esto corresponde a esto, a esta otra, y no que haya una más arriba, otra más abajo, y un desorden que contribuya a no entender el dibujo. Nuestros dibujos siempre tienen que ser lo más simples y claros de leer posible, que eso es un elemento que yo voy a estar midiendo en el dibujo de la próxima prueba, ¿ya? Al acotar un diámetro, en la vista donde se observa en forma circular, donde vemos el círculo, la parte acotada se debe colocar un símbolo del diámetro antes del número de la cota. Uno marca la cota y coloca una cosa que se llama phi, una letra griega, que es un circulito con un segmento, una línea atravesándola. Ese es el phi. Lo vamos a ver en todo caso, no se preocupe. Al acotar radios, la línea de cota deberá llevar una sola flecha situada en el extremo que toca al arco. Su otro extremo termina en el centro del radio. El radio es una parte de un círculo que no está completa, sino que está entre dos piezas. Por lo tanto, aquí vamos a marcar hasta el borde del radio una cota y con una línea. Aquí va a tener un punto de inicio y acá va a tener la flecha tocando el radio. Así lo vamos a marcar. Un arco, para acotarlo, se traza la línea de cota concéntrica con el arco, ya en el mismo centro, como que fueran paralelas al arco, ya circularmente también, y las líneas auxiliares de cota se trazan paralelamente a la bisectriz del ángulo. Cuando es un ángulo lo que se debe acortar, la línea de cota es un arco de circunferencia cuyo centro es el vértice del ángulo, y las líneas auxiliares de cota son prolongación de los lados del ángulo. Yo les dije esto, yo lo voy a subir para que lo revisen de nuevo, y vamos a ver ejemplos ahora de lo que estoy hablando. No está permitido usar líneas de contorno de eje de simetría como líneas de cota, ¿ya? Ni trazar línea de cota como prolongación de esos mismos. No, pero sí está permitido usar esas líneas como auxiliares de cota, por donde termina la cota, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro también. Por ejemplo, aquí tenemos la idea. Esta es una pieza, está vista de frente, vista de arriba y vista del perfil izquierdo. Y esta es la proyección, la perspectiva isométrica. ¿La ven? Aquí está la perforación, que es esta. Aquí está esta pieza, que corresponde a esto. Y aquí está la línea de segmento. ¿Ya? Aquí está esta parte, que es toda esta, aquí. Y vamos a ver que esto mide 38 milímetros de longitud. ¿Ya? Aquí están estas chiquititas de aquí a acá, son las líneas auxiliares de cota. Perpendicular a ellas está la línea de cota, que es esta, que termina en las flechitas. En estas flechitas que están acá. Y en medio, no vamos a tocar la cota, en medio, un poquito más arriba, está el valor. En este caso, 38 milímetros.
¿Ve? Aquí estoy marcando desde el borde, con la línea auxiliar, hasta el eje. Aquí el eje, que ya se convierte en una línea continua, me sirve para indicar que es el auxiliar de la cota. Estoy marcando de aquí hasta aquí, de aquí hasta el eje, y tiene 5,5 milímetros. Estas líneas, por ejemplo, estas cotas que están aquí, son cotas que tienen distintas posiciones, están marcando distintas cosas, pero como están en el mismo elemento, están al mismo lado y alineadas. Ojo, una cosa que es un dato importante, las cotas de preferencia, ojalá siempre se van a poner arriba de la figura, no importa dónde estén, si estoy abajo o estoy acá, el número se pone arriba o al lado izquierdo de la cota. ¿Te fijan? Están todos al lado izquierdo, todas al lado izquierdo, todas al lado izquierdo, o todas arriba. Estas están al lado izquierdo, estas están al lado izquierdo, no importa dónde esté la cota. Se fijan que de preferencia todas las cotas están puestas por el lado externo de la figura, pero aquí no. Aquí se hizo más complejo hacerlo, así que se marcó aquí. Esta es la línea continua, el eje, perdón, la línea auxiliar, y esta es el borde. Estoy marcando la distancia que hay del borde al eje, que es 5,5 también. ¿Estamos? Y esta es otra forma de acotamiento que me está indicando varias cosas. Primero, por ejemplo, esta figura que está aquí segmentada, lo ven acá, es esta pieza, esta parte, esto que sobra un poco. Y aquí me está diciendo que esto es circular, porque ahí tiene un phi y tiene 105. El phi es este. Phi 105 significa que esta pieza que está aquí, este sector que está acá, es circular de diámetro 105 milímetros. Aquí estoy marcando con esta cota el punto entre eje y eje, ¿ya? Y aquí también. Y aquí estoy marcando con esta cota la longitud total de la pieza. Lo mismo pasa acá. Tengo la longitud total. Fíjense en esto que es importante. 8 más 25 más 17 son 50. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Ok, pues Sí, profe. de repente como que tenía la idea que se había pegado. Ya, entonces esto suma 50, entonces yo podría dejarlo así. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando estos elementos. Nosotros tenemos que entregarle toda la información al operario. El operario no puede sacar esta suma. Tenemos que dársela nosotros. Imagínense si por algún error no entregamos este valor, y el operario dice 8 más 25 más 17 son 48. Y hace la pieza de 48. ¿De quién va a ser la culpa? ¿La responsabilidad del operario? No, va a ser nuestra. El operario no tiene que sacar ninguna conclusión por su cuenta. ¿Ya? Siempre le entregamos todo lo más claro posible para que no haya errores. Aquí está esta línea que me marca que esto es 5 grados. Fíjense que acá, esta flecha me está marcando un radio, el símbolo de radio con una R, y me dice que es 2 milímetros. Esto tiene radio de 2 milímetros. Y esto acá, un símbolo de radio, 4 milímetros. Aquí estoy marcando un diámetro 18. Y este de aquí tiene radio 15. ¿Se fijan? Entonces, yo estoy marcando aquí con todos los elementos, toda la información posible para que la gente lo entienda. Lo mismo ocurre acá, en esta pieza. Este es un eje, por ejemplo, una figura que tiene forma de eje, es cilíndrico, todas sus piezas son cilíndricas. ¿Ya? Aquí estoy marcando el diámetro de esta pieza, el diámetro de esta pieza, el diámetro de estas piezas. Todas las piezas tienen el mismo diámetro. Por alguna razón que yo no entiendo, porque este dibujo no es mío, este máximo marca distinto que este, pero vamos a dejarlo así. ¿Ya? Este máximo, que es este, debería ser el mismo 45 de aquí, pero bueno. Ahora, una cosa importante, cuando nosotros estamos estableciendo una cota, estamos acotando un objeto, vamos a tratar de que sea el operario el que mejor use las cotas. En este caso, por ejemplo, como esta pieza va a ser torneada, el operario va a partir de un punto las mediciones para tornear. ¿Se fijan? Entonces nosotros igual acotamos a partir de un punto para tornear. Así el operario puede guiarse más fácilmente en su trabajo. ¿Se entiende? Siempre pensando en el operario. Ocurre aquí lo mismo, donde tenemos esta figura, que tiene harta información. Por ejemplo, aquí me dice que es una esfera de diámetro 20. No es un círculo, es una esfera. ¿Ya? Porque aquí lo dice. Acá me dice que esta parte de aquí tiene un radio 7. ¿Ya? Y esto, que está aquí, tiene estas líneas cruzadas, que también es información, son líneas delgadas, ¿se fijan? No se confunden con el contorno de la figura. Y dice que esto es cuadrado
de 15. Esto es un cuadrado de 15 por 15. Me evito toda la información de más y me evito estar dibujando de más también, porque aquí ya está clara la información. ¿Ya? Aquí estamos hablando de otra cosa que es, por ejemplo, una perforación en una pieza a que le pusimos un hilo, como las tuercas, como los pernos, hilo. Marcamos aquí la perforación y marcamos este elemento externo a 3/4 del círculo total, que es la profundidad del hilo. Igual lo marcamos aquí. Aquí esta gruesa está la perforación y esta línea más delgada está mostrando el espesor del hilo. Y me dice que toda esta longitud está roscada, está con hilo, con una perforación pasada. Aquí es al contrario, se parece mucho a esta en que este también es cuadrado, con una perforación y con un hilo. Sin embargo, si vemos de lado, en este corte, que vamos a ver de qué es lo que es corte, estamos viendo que aquí lo partimos por la mitad simbólicamente, y vemos que hay una perforación de toda esta longitud. Esta es la longitud total de la perforación, ya esto es lo que perfora la broca. Aquí queda la punta de la broca y no se considera en la longitud final, ¿ya? Y esta es la longitud de hilo, que no es tanto como la roca, como la broca, ¿se fijan? Es mucho menos. Así estamos construyendo nosotros, como ocurre acá. Es el mismo tema. La longitud de hilo es toda esta. El tornillo es todo esto, y está marcado aquí. La longitud del hilo de la perforación es hasta aquí, ¿ya? Y está marcado aquí longitud roscada. Y la perforación total es hasta acá. Estoy entregando entonces toda esa información en la figura. ¿Estamos claros hasta ahí? Como les dije, esta presentación que hice bien rápida, la voy a subir también para que la veamos. Pero me gustaría entonces que viéramos ahora algunos detalles. ¿Les parece? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, gracias. Por lo menos hay uno en clase. Vamos a ver esto. Voy a dibujar algo. Voy a dibujar esta pieza. Dime. ¿No existe la posibilidad de agrandar la imagen? Es que se ve, al menos yo veo solo el cuadrito chico de su... Eres tú el que tiene que hacerlo. ¿Cómo? Tú tienes que marcar un cuadro y donde dice vista arriba de mano derecha, dice vista del hablante. Ah, perdón. ¿Sí? Vale. Llegó la... ¿Ah? ¿Alcanzamos a tirar los del Matías o no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe. Todo bien. Ya. Mira, yo voy a dibujar esto. Voy a tomar esto, me voy a apoyar aquí, en este lado de la hoja, para trazar una figura que va a medir 50 milímetros. ¿Se alcanza a ver? Yo la dibujo más gruesa. Voy a dejar más gruesa. $50 milímetros. ¿Ya? Desde acá, me apoyo arriba y voy a trazar esto acá, y de aquí voy a trazar esto de acá. Tengo esta pieza, ¿lo ven? Esto lo voy a acotar. Voy a usar otro lápiz, que es este. Espero que se note. Ustedes me dicen, por favor, si se nota o no. Voy a marcar. Apoyándome ahí mismo, voy a trazar un poquito más arriba. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Y un poquito más arriba. Esto. Ya tengo entonces. Aquí no se está tocando. No se está tocando la línea. Ya tiene que notarse una separación. Y acá voy a trazar esto. ¿Ya? Entonces tengo las líneas auxiliares, que es esta y esta. La línea continua, que es la línea de la cota, que me indica toda la extensión, y esto me indica hasta dónde empieza y dónde termina, y voy a marcar las fechas. ¿Ya? Y luego mido. Esto mide 50 milímetros, y yo escribo acá
50 milímetros. Al medio, sin tocar la línea. ¿Ya? Voy a trazar otra figura aquí. Igual me ubico paralelamente acá. Eso está acá. Yo voy a trazar hasta aquí. Tengo esa figura. ¿Está clara esto? Entonces, fíjense, yo tengo aquí esta medida y esta medida. Lo que voy a hacer es, a partir de aquí, trazar 10-11 milímetros hasta aquí. 10-11 milímetros. Y a 10 milímetros, que esta es la distancia que tengo que poner, trazo la línea y la flecha. Y esto mide 27 milímetros. 27 milímetros. Esto que está aquí es lo que tengo que medir ahora. Lo que yo hago entonces es trazar una cota, una línea final de cota hasta acá y continuar esta línea. ¿Ya? Y luego mido esto y mide 23 milímetros. ¿Se entiende? Estos son chiquititos. ¿Se fijan? Esto está 10, pero esto no está 10. Entonces, yo tengo que medir el total de esto. Continúo aquí. Acá. Y trazo la flecha. Y el total es 50 milímetros. ¿Va viendo cómo va quedando esto? Fíjense que tengo esta otra información acá abajo que tengo que aclarar. A 10 milímetros la línea. La flecha muy delgada. Y la distancia total es 72 milímetros. ¿Ya? Yo me podría quedar con esto y decir, ¿saben qué? Esto mide 22. Pero voy a trazar acá y acá. Y esto mide 22 milímetros. Estoy entregando entonces con esto toda la información de la pieza. Yo quiero hacer hincapié en algo. La punta de la flecha tiene que ser así. Voy a exagerarla grande, pero es larga y delgada. ¿Les parece? Esa es la manera. No usen flechas así, ni siquiera así. Estas no. Se usa esta en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra metodología de trabajo en Chile. ¿No? ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo vamos a trazar los dibujos? ¿Sí? Profe, se entendió. ¿Perdón? Profe, yo tengo una duda así rápida, Dime nomás, no hay problema. Cuéntame. que se puede usar distintos lápices para las cotas y para el contorno del dibujo. ¿A qué o te refieres solamente con distintos lápices? Esa es la porque pregunta. usted usó como un lápiz para el contorno y utilizó Yo otro tengo- lápiz para usar las cotas? Entonces no sé si para el tema de la evaluación se puede... Mira, yo uso, porque en dibujo técnico se usan, me falta uno, pero son 4 básicos. Este lápiz que tengo yo ¿cómo se llama? Grafito azul. ¿Ya?
Ustedes casi no lo ven, ¿cierto? ¿Ya? Poco. No, ese es el que se usa normalmente para las guías, las líneas guías. Ya que después casi no se ven, cuando lo fotocopias algo no se nota el azul, se usa azul. Después yo uso 0,5, que es el más común, ¿ya? Para algunas líneas como esta, y también yo uso el 0,7 para el contorno. Y también uso este lápiz, que me da el espesor que yo quiera. Por ejemplo, si ustedes tienen solamente este lápiz, pueden hacer estas líneas, ¿ya? Y esa línea. Esas dos me bastan, con eso ya tenemos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Ya. Así que no necesitan comprarse más cosas ni ninguna otra cuestión. Con un solo lápiz, si lo cargan uno y lo hacen despacio el otro, tenemos la diferenciación. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Chicos, ¿qué les parece si yo ahora les hago a ustedes uno de los ejercicios que van a entrar en la prueba? Completo. ¿Les parece? Sí. Sí, Parece. por favor. Acuérdense, la prueba va a ser de dos preguntas. La primera pregunta va a ser una longitud verdadera de una línea, ¿se acuerdan? Eso es lo que vamos a preguntar. La longitud verdadera, el ángulo y el rumbo. ¿Ok? Y la segunda pregunta es, que quiero dar 3 vistas, y ustedes van a construir la perspectiva. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver ahora entonces es la longitud verdadera. Yo tengo un formato, ¿eh? Si ustedes no tienen formato, ustedes, bueno, voy a tratar de mandarle en PDF la pregunta para que ustedes puedan usar el mismo formato en que yo se las mando, ¿ya? Y ustedes lo imprimen o lo dibujan ustedes, que sea como quieran. Pero este es el tema. Yo voy a partir entonces, muy suavemente, pero esta vez lo voy a hacer distinto. Para que ustedes vean, voy a trabajar con lápices de colores. No se debe hacer, ¿eh? Pero vamos a trabajar con estos lápices para que nos entendamos un poco. Me apoyan en la línea, ¿se fijan? Y trazo. ¿Se ve? Esto es rojo. Este rojo me simboliza una línea que ustedes no deberían notar, casi no deberían dibujar, es para que vean el dibujo nada más. ¿Ya? ¿Estamos? Y yo aquí trazo acá. Uy. ¿Estamos? Este es mi horizonte. Yo con esta, que mide 45 grados, voy a trazar aquí la diagonal. ¿Estamos? Así que con rojo yo he marcado mi inicio de dibujo. Lo que quiero que dibujemos, o que voy a dibujar yo, a ver, es esto. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, pero se ve. Ya, si fijan bien, aquí hay dos puntos, el punto A y el punto B. Voy a trazar esos puntos A y punto B y voy a hacer todo el dibujo. Entonces, el punto A, para anotarlo y no perderme, es A es igual a 62, 45, 50. Y el B es 30, 14, 12. Esos son los puntos. Voy a trazar el primer punto y lo voy a trazar con el color verde. ¿Ya? Entonces, yo tengo este mi origen. El primero es A, para acá es 62. Voy a medir solamente con esta línea, con esta regla. No voy a medir con otra. Esto es 62, marco 62. ¿Ya? Y luego trazo esto. Voy a trazar desde aquí. ¿Ya? Aquí. ¿Se fijan? ¿Se alcanza a ver? ¿No? Voy a marcar un poquito más. Esto entonces está a 62 milímetros del origen. Y es 45. Con la regla, con la misma regla. Fíjense, trato de medir siempre con el mismo instrumento, porque si me estoy cambiando puede que haya diferencia entre los dos, entre los otros instrumentos. Así que esto mide 45. Marco aquí y trazo acá. Voy a trazar esta línea de manera que toque la diagonal, acá, porque me interesa eso.
Y la altura es 50. Hasta aquí. Voy a trazarlo aquí entonces. ¿Ya? Y fíjese, aquí, donde toca la diagonal, acá, voy a trazar una perpendicular al eje. Porque ese es lo que estoy proyectando hacia arriba. Yo lo estoy haciendo muy rápido, pero ustedes pueden hacerlo después con más calma, con más cuidado. Y tengo entonces mi punto A y A segunda. ¿Lo ven? Forma como un cuadrado, ¿se entiende? Vamos con el segundo punto, y el segundo punto lo voy a hacer con color azul. ¿Estamos? El primero es 30, o sea que de aquí a acá marco 30. Y trazo. ¿Se ve? Ya. Esta en I es 14, así que de aquí a acá marco 14. Y trazo. Ojo, estoy trazando líneas, no estoy tirando líneas, por favor. Eso que no les pase nunca. ¿Ya? Aquí, donde corta, donde toca la diagonal, hago el trazado. ¿Ya? Y la altura es 12. Así que, perdón, con esta regla, ve que uno se confunde, pero con esta regla marco los 12. Entonces ya tengo mi punto B, esto es B, B' y B segunda. ¿Estamos? También forma un cuadrado. Lo que tengo que hacer yo ahora, básicamente, es trazar la línea. La línea va de A a B. Voy a trazarla con esta que marca más. De A a B. Y de A a B. ¿Se ve? Esta es la línea. De hecho, en un dibujo normal, esto debería ser lo único que se ve. ¿Ya? Lo único que se nota. Lo demás no se debiera ver. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Se fijan? Lo que tengo que hacer ahora... ¿Ah? ¿Se ve bien? ¿Algún tiene problemas para eso? Sí, se ve bien. ¿Sí? Perfecto. Ya. Lo que voy a hacer ahora entonces es voy a levantar un plano paralelo a esta línea, aquí. ¿Ya? Y para eso lo voy a hacer de una manera bien simple. Porque yo necesito muchos elementos acá. Miren, voy a poner esta escuadra aquí y voy a apoyar esta línea aquí. ¿Se fijan? Esta regla. Entonces lo que voy a hacer es muy simple. Me pongo aquí y con mi lápiz rojo trazo una paralela a esa. ¿Se fijan? Ahora, sin mover esta regla, muevo esta línea. Ya que era paralela, que construyó, y aquí me dibuja con lápiz verde la perpendicular inmediatamente. Y también, aquí mismo, la otra perpendicular. ¿Ya? Entonces yo voy a continuar esta línea. ¿Se ve?
¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto, gracias. Entonces, lo que hay que hacer es algo muy simple. Voy a tomar esta medida de aquí, que es del origen hacia el punto, que es la misma de aquí, del origen hacia el punto. Voy con la misma regla, y los 12 que tenía en principio los marco aquí. ¿Ya? Y acá esta, del origen al punto, que era 50, es lo mismo que de aquí al punto, que es 50. ¿Ya? Y voy a trazarla. Bien gruesa para que se note. Esta línea está en longitud verdadera. Y coloco esa letra en longitud verdadera para decir cuál es que estoy midiendo. ¿Cuánto mide esta? Como le he medido todo con la misma, no debería tener mayor diferencia. Esto mide 59. Entonces, longitud verdadera, 59. No pongo milímetros, porque las dimensiones en los planos en Chile son todos en milímetros, así que no es necesario eso. ¿Ya? ¿Qué me falta? Me falta indicar el ángulo, ¿ya? Del rumbo. Voy a construir la rosa de los vientos en el punto inicial de la línea recta, cuando está en la planta, aquí. Esta es la planta, lo que está entre esta línea y esta línea es la planta. Y este es el punto inicial. Esto es el norte, esto es el oeste, esto es el sur y esto es el este. Yo estoy viendo que va de A a B, o sea, de norte a este. El ángulo que tengo que medir entonces es este. Voy con con un transportador, o en realidad se llama goniómetro, pero bueno. Y voy a medir, esto es 10, 20, 30, 46. Este es el rumbo, y el rumbo es 46 grados noreste. ¿Lo ven? Siempre es de norte a este o norte a oeste, o de sur a este y de sur a oeste. Nunca parte de oeste a norte, por ejemplo. Esto no es este-norte, es noreste o sureste, suroeste o noroeste. ¿Ya? Lo que me falta ahora es el ángulo. ¿Ya? El ángulo se visualiza aquí, cuando está de frente, en la proyección de frente, y va de A a B. Si se fijan bien, si este es el horizonte, el ángulo va descendiendo, es un ángulo negativo, ¿ya? Y por lo tanto, si sabemos que esto es B, y esto es A, tercero, y B, tercero, entonces tenemos que ubicarnos en el punto A y trazar muy suavemente una línea paralela a esta. ¿Qué es esta? ¿Ya? Nuestro ángulo es este. Hacemos lo mismo. Ubicamos el transportador goniómetro y vemos que marca 10, 20, 30, 40. Voy a poner 40 exactamente. El rumbo es 40 grados, pero va bajando. Menos 40 grados. Y esto es mi rumbo, mi ángulo, perdón. Ahora, disculpen, este último no era el rumbo, disculpen. Esto va a ser el ángulo. ¿Ya? 40 grados, no, menos 40 grados. ¿Se entiende eso? Profe, ¿por qué era menos 40? Porque si te fijas bien, cuando lo miras acá, esto es mirarlo de frente, la línea parte en A y va bajando hacia B, ¿te fijas? Si nosotros dijéramos que la línea va de B a A, este ángulo partiría en B, iría subiendo hacia A. Pero no es así, es A a B. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Como nosotros medimos exactamente aquí, vemos que el horizonte está aquí, aquí está. Esta línea está más cerca del horizonte, está más bajo. Este punto, perdón, está más arriba del horizonte, está más alto. Así que este ángulo es negativo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, chicos. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Algo que comentar?